Esta es la tercera idea de cómo hacer flores de telas bien originales. Hola amigos, ¿qué tal? Esto es Crear y Reciclar. Yo soy Alicia Rodal y hoy me van a perdonar, pero llevo ya como 4 días completamente afónica, pero no puedo dejar pasar tantos días sin grabar, así que en este tutorial me van a escuchar con esta voz. La semana pasada le compartí estas 2 ideas y les pregunté si querían ver una tercera opción, y como varias personas me contestaron que sí, pues hoy les traigo esta idea que voy a hacer reutilizando esta tela blanca que era de una cortina. Vamos a empezar recortando unas piezas rectangulares. Si queremos hacer flores de 32 centímetros, las tenemos que recortar de 42 centímetros de largo. Así que voy a hacer un pequeño corte, una pequeña marca justo donde están los 42 centímetros y luego de 20 centímetros de ancho, para que la flor nos quede de 32 por 10 centímetros. Para este diseño vamos a cortar 3 piezas iguales para cada flor y cada pieza la vamos a ir deshilachando de esta forma. Debemos quitar los hilos a ambos lados, dejando en el centro 2 centímetros sin deshilachar, y luego al lado derecho le vamos a quitar aproximadamente unos 10 centímetros de hilo. Empezamos deshilachando por ese lado. Y recuerda que todos esos hilos que vamos a irle quitando a la pieza los tenemos que guardar, los vamos a reservar porque después los vamos a reutilizar. Además, estos hilos son mucho más gruesos que los que están en el sentido horizontal de la tela. Así que estos hilos los vamos a guardar y continuamos deshilachando hasta que quede más o menos unos 10 centímetros y del otro lado 1 centímetro aproximadamente. Ahora vamos a tomar la medida y marcamos justo en todo el centro y le vamos a poner pegamento o cola blanca, una franja aproximadamente de 1 centímetro, centímetro y medio, puede ser, si quieres un poquito más grueso, pueden ser 2 centímetros. Esto es sobre todo para evitar que la tela se deshilache en los extremos. Cuando se haya secado, empezamos a deshilachar por ambos lados, quitamos todos estos hilos hasta llegar justo a la franja donde hemos puesto el pegamento. Y recuerda guardar también todos esos hilos porque también los vamos a reutilizar. Así que continuamos deshilachando por ambos lados y nos debe quedar algo así. Si ustedes prefieren, lo pueden hacer con otra tela, de otro tamaño o de otro color. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con las otras 2 piezas. Ahora con los primeros hilos que hemos quitado, los que son un poquito más gruesos, los vamos a doblar a la mitad aproximadamente. Ese montón de hilos los vamos a pegar justo en el extremo, justo en la punta. De esta manera vamos a colocar justo en esa parte como más cantidad de hilos. Cortamos un alambre grueso calculando aproximadamente el largo que hemos cortado, digamos la tela, más el largo que queramos del tallo. Y lo vamos a pegar desde este punto pasando el pegamento por todo el centro. Así vamos a pegar el alambre hasta el final de la tela. Puedes utilizar la silicona caliente, pegamento para tela, cola blanca o el pegamento que ustedes prefieran. Vamos a estirar la pieza porque le vamos a pegar la otra justo por encima del alambre, como para cubrirlo, taparlo, ¿no? Antes de poner el pegamento debemos estar seguros que todos los hilos, los flecos, están bien puestos hacia los lados para que no se peguen en la parte del centro. Así que con mucho cuidado, pues tomamos la parte de la punta, la pegamos y vamos retirando los flecos hacia los lados y pegamos bien por todo el centro. Te recomiendo poner pegamento primero en un trozo y luego ir poniendo el pegamento en el resto. Y luego hacemos lo mismo con la tercera pieza. Primero retirando bien todo lo que son los hilos, los flecos hacia los lados y luego con cuidado vamos a ir poniendo pegamento y vamos a ir pegándolo por toda la parte del centro.
Aprovecho para recordarte que tu apoyo es muy importante para mí. Por eso, para este vídeo me regalas un me gusta, me escribes un comentario, comparte el vídeo con tus amigos y suscríbete a mi canal. En la parte baja de la flor, en lo que está, digamos, pegado en lo que será el tallo, vamos a ir pegando todos esos hilos que sobran para que la flor quede con un mejor acabado. Es muy fácil si utilizamos la punta de la pistola de silicona. Simplemente vamos a ir peinando, aplastando esos hilos para que queden pegados al alambre. Y ahora con los hilos más largos que hemos deshilachado, pues unimos unos cuantos hilos y empezamos pegándolos en la punta con un poquito de pegamento para que no se nos vayan a ir soltando. Y los vamos a pegar justo en esta parte con un punto de pegamento con el hilo como hacia arriba. Y luego simplemente es irle dando vueltas alrededor de lo que es el tallo y le vamos a ir pues dando vueltas y enrollando. Tenemos que ir poniendo pues cada cierto tiempo un puntito de pegamento como para también ir plastificando esa zona. Seguimos envolviendo lo que es el hilo, enrollándolo alrededor del alambre y la idea pues es cubrir todo lo que ustedes quieran cubrir del alambre. Lo pueden cubrir completo o una parte nada más. Luego con los otros hilos, los que quitamos al principio, que son un poquito más gruesos, voy a repetir lo mismo porque este hilo tiene como otro color, es como un poquito más grueso y se ve mucho mejor. Entonces simplemente lo voy a pasar justo por encima del otro hilo y además de esta manera pues lo que es el tallo va a quedar un poquito más grueso. Peinamos un poquito los flecos para ver pues qué tal, si están todos del mismo tamaño, de alguna manera, ¿no? Irlos peinando y para comprobar pues si están bien del mismo tamaño. Y si no, como esta parte que se ve que uno quedó un poquito más largo, pues simplemente pasamos la tijera, lo recortamos y lo emparejamos. A mí me parece que de esta forma va a quedar mucho más bonito. Luego, para darle un poco más la forma que tiene este tipo de flores, pues simplemente voy a doblar el alambre, así como en forma de curva o de media luna. Y como ven en la punta, pues va a tener como esa caída junto con los otros trozos de hilo que le pusimos en la punta. Me encanta este tipo de flor porque tiene como movimiento. Y la verdad es que me encanta cómo se ve, ¿no les parece? No sé si les gusta más esta tercera idea o las ideas anteriores, así que me encantaría que me escribieran un comentario. Bueno, hice unas cuantas flores más, todas del mismo tamaño, las he puesto en este precioso florero y es un arreglo floral precioso para tener incluso en la parte de afuera de la casa donde les dé el viento. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Les gustó la idea? Yo creo que quedó bastante elegante, como súper sofisticado. Nadie diría que es simplemente la tela de una cortina vieja o de ropa de segunda mano, como es el caso de las ideas anteriores que les mostré en el vídeo anterior, que es la idea 1 o la idea 2. Y muchos de ustedes me han escrito diciendo que quieren continuar viendo vídeos de cómo hacer flores de tela. Así que quisiera aprovechar a las personas también que no son mis seguidores y están viendo este vídeo, preguntarles si les interesa que continúe haciendo pues más tutoriales de flores de tela. Bueno, corazones, espero que les haya gustado y como siempre les digo, nos vemos en el próximo vídeo y espero que ya para la semana que viene haya recuperado mi voz. ¡Chao!